consagrados a su servicio. Resulta que, digo, ya ven, Así no hay los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no... Segunda trampa. Exagerados. Ah, sí, muy exagerados. No, terriblemente exagerados. Porque hablamos muy fuerte del pecado, porque hablamos muy fuerte contra cierto tipo de música, porque no tenemos pelos en la lengua y nos atrevemos a decir las cosas como son, porque creemos en lo que la Iglesia Católica dice, porque si la Iglesia dice que la anticoncepción es pecado, nosotros creemos que es cierto. Creemos que es cierto y buscaremos las razones por las cuales son ciertas, porque si Dios nos ha dicho que el adulterio es pecado, creemos que es cierto, porque si Dios nos ha dicho que la masturbación, si Dios nos ha dicho, por ejemplo, que la fornicación es pecado, nosotros lo creemos y lo predicamos absolutamente convencidos. Entonces, claro, nos van a decir, mire, ustedes son tremendamente fanáticos, tremendamente exagerados, pues las cosas han cambiado, la sociedad es distinta, nos encontramos en un mundo un poco más tolerante, las cosas fueron así en algún momento, pero ya hemos venido en un despertar de conciencia, donde las cosas han cambiado y ahora son diferentes. Todo lo anterior fue simplemente un proceso de represión, y entonces, consecuencia de esta represión, tenemos esta tremenda liberación que nos está dando una absoluta libertad. Muy bien, si eso fuera cierto, entonces la sociedad debería estar supremamente bien. Producto de esta liberación, producto de este salir de la represión, producto de este salir de ese oscurantismo, de esa ceguera que nos produjo la Edad Media, de ese teocentrismo donde todo se explicaba con Dios, donde todo era simplemente una concepción religiosa de la realidad. Ya salimos de eso, total, las cosas deberían ser muy buenas, deberíamos estar viviendo en un paraíso. Más aún, siglo XX, el siglo de la razón, el siglo del positivismo, el siglo de los grandes genios, de los avances científicos, de los grandes descubrimientos, el siglo de las grandes filosofías, el siglo de las grandes filosofías ateas, el siglo de la razón. Resultado, 2 tremendas guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, más de 11 millones de personas muertas, la Segunda Guerra Mundial, más de 50 millones de personas muertas. Resultado, un comunismo, más de 100 millones de personas muertas por el solo comunismo. Resultado de la razón, resultado de la genialidad del hombre. Entonces, si se supone que nosotros estamos viviendo todavía en un oscurantismo, si estamos viviendo todavía como en una época media cavernícola, media retrógrada, se supone que lo que sí es moderno, lo que sí está in, lo que está a la moda, debería servirnos muchísimo. ¿Quién como Dios? Vamos nuevamente entonces en el razonamiento. Se supone entonces que deberíamos estar supremamente bien. La respuesta es no, no estamos supremamente bien. Al contrario, se está degradando cada vez más la familia. De 100 matrimonios en el mundo, 80 se están divorciando. Esa es la crisis en que vivimos en este momento. Y de esos 20 que quedan, se soportan la inmensa mayoría. No es que vivan así a las mil maravillas, sino que no falta la valiente o el valiente que es capaz de soportar un estado de vida así. Y entonces, consecuencia de estos matrimonios disfuncionales, hijos disfuncionales, consecuencia de esta realidad de matrimonios absolutamente despedazados, destruidos, tenemos hijos destruidos que tendrán matrimonios destruidos, víctimas de víctimas. Y se va generando una serie de víctimas, una cadena de víctimas que nos tiene así como estamos. Esta es la realidad, y esta es la realidad que no es que escogimos la peor música que pudimos buscar y nos metimos a los peores antros donde está la gente más baja y más calaña para sacar la música más asquerosa, así de los suburbios más increíbles, de las favelas más horrendas del mundo, y sacamos esta música para mostrarles a lo bajo que pueden llegar algunas personas. No, señores. De esto es de lo que están comiendo nuestros jóvenes normales, nuestros jóvenes universitarios. De esto es lo que están comiendo sus hijos, de esta basura, de este estiércol de música, es de lo que se están alimentando nuestras personas, nuestros primos, nuestros hijos, nuestros hermanos.
bajo el pretexto de que me gusta el ritmo. Me gusta el ritmo. Muy bien, me encanta el ritmo. Ni siquiera escucho uno la letra. Nosotros, los hispanoparlantes, los que hablamos español, y que desgraciadamente no tenemos una cultura de un segundo idioma, nos acostumbramos desde niños a escuchar canciones en inglés que no conocíamos, que no entendíamos. Y nos acostumbramos a que nos gustara un ritmo por encima del contenido que tuviese. Y eso chapuceábamos la canción como podíamos y la tarareábamos como podíamos. Y cuando estábamos con alguien que no sabía inglés, la cantábamos entera. Pero cuando llegaba alguien que sabía inglés, uno empezaba simplemente a tararearla, ¿no? Esa cultura del ritmo, de la melodía, de la armonía, del movimiento, del baile, de lo que me gusta, nos fue haciendo disociar el contenido de la canción del ritmo de la canción. Nos fue generando una disociación de ambas, al punto que la inmensa mayoría de gente que escucha esta basura que acabamos de ver, yo les digo la verdad, a mí me cuesta dificultad ver ese video. A ver, levante la mano el que le cuesta dificultad, el que tuvo por momentos tentación de voltear la cara o de cerrar los ojos, a ver, o que lo hizo. Uno dice, esto es demasiado, ya es demasiado. El video está un poquito subido de tono, pero bueno, es que es la realidad de la situación en que nos encontramos, es la verdad. Y el 90% de los jóvenes que escuchan esto, capaz que no están de acuerdo con todo lo que allí se dice. Sin embargo, se está promoviendo y empieza a calar, cada vez más fuerte. Y aunque uno en principio no esté de acuerdo, cada vez más va transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de concebir la realidad. Este tipo de cosas va generando lo que sociológicamente se conoce como un transbordo inadvertido de pensamiento. Un transbordo inadvertido de pensamiento, un transbordo inadvertido de lenguaje. Un transbordo inadvertido es que tú ni te das cuenta cuando te cambiaron tu manera de pensar. Te cambiaron el chip y no te diste cuenta. De repente amabas la virginidad y de repente ya no la amas. Antes amabas el matrimonio y de repente ya lo desprecias. Antes tu sueño era casarte con una persona, vivir para siempre con esa persona y de repente ya consideras que hasta bueno tener varias experiencias con diversas personas. Antes considerabas que tu meta fundamental en la vida iba a ser llegar virgen al matrimonio para conocer a un solo hombre y entregarte solo a él. Ahora ya han pasado 20 hombres por tu vida porque no te importa. Un transbordo inadvertido de pensamiento. Simplemente nos fueron metiendo conceptos y ya no de manera subliminal como antes. Perdónenme. Yo no sé si Freddy les alcanzó a mostrar algunos mensajes subliminales de la música. Vimos algunos de algunas imágenes, ¿recuerdan? Pero de la música no escuchamos. ¿Saben por qué no escuchamos? Porque no hace falta. Ya hay poquísimos mensajes subliminales en la música. Hubo una época de fuerte cantidad de mensajes subliminales, pero ya no hace falta. Eso era antes, donde las personas todavía tenían algo de decoro, donde la persona todavía era un poco digna, donde la persona todavía se hacía respetar, donde una canción que de alguna manera pudiera herir la susceptibilidad de tu pudor, inmediatamente uno la apagaba, o inmediatamente uno la rechazaba, o no era posible, no era probable que una canción asquerosa de estas se pasara por la radio. Nos bombardearon años y años de mensajes subliminales, años y años de mensajes tremendamente sexuales, y nos fueron metiendo cositas. ¿Recuerdan, por ejemplo, el raga? ¿Cómo era? El raga, la champeta. ¿Se acuerdan de esto? ¿Saben por qué no subsistió? Porque era demasiado asquerosa. Entonces la sociedad rápidamente hubo una repulsa natural, pero logró algo, logró ir deformando la mente de muchos. Esto fue lo que preparó el reggaetón. El raga, la champeta, fueron modas. El reggaetón ya no es una moda. Ya no es una moda. Ya es una cultura que se ha creado en torno a esto y vino para quedarse. Y vino para quedarse. ¿Hace cuánto estamos escuchando reggaetón? Pero 11 años, 12 años. Y lo seguimos escuchando. Y cada vez más gente. Se instauró. Y este tipo de música logró que nosotros comenzáramos a
naturalmente a aceptar aquello que era inaceptable. Entonces vuelvo al razonamiento anterior. Estas canciones en inglés disociaron por una parte el ritmo y por otra parte el contenido. No me importa el contenido porque no lo entiendo, pero el ritmo me encanta y por eso lo tarareo, lo bailo y hasta lo disfruto. Luego llegaron estas canciones y bajo el mismo esquema de no me importa el contenido, sino que me importa el ritmo, comenzamos a escuchar y a bailar una serie de música que es una absoluta basura. Y esto es lo que están bailando nuestros hijos, esto es lo que están viendo nuestros hermanos, esto es lo que están experimentando, y cuando tú le dices, mira, esto está mal, te van a decir, ¿pero por qué? Si me gusta, punto. La única razón por la que lo escucho es porque me gusta. Entonces tú le preguntas, oye, discúlpame, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice esta canción? Mira, la verdad ni sé qué dice esta canción, porque a muchos ni les importa. Además de que algunas canciones son tremendamente enredadas, una retahíla de palabras que no se logra comprender con claridad. Pero además las que sí se entienden, ni siquiera hay cohesión de las ideas en muchas ocasiones, son simplemente frases sueltas unas de otras que denigran a la mujer, denigran la sexualidad. Uno no logra hacer como una síntesis de la canción en la mente, uno no logra ni entender qué es lo que está pasando, pero me gusta el ritmo. He ahí una cosa tremendamente delicada. Porque entonces por mis gustos termino sacrificando mis principios. Esto se los he dicho varias veces, aprovechando que hay nuevo se lo repito. Por mis gustos yo no puedo sacrificar mis principios. Si yo tengo una serie de principios absolutamente claros, entonces estos principios los debo hacer respetar a como dé lugar, a como dé lugar. Por ejemplo, en Lazos tenemos una serie de principios que los hacemos respetar y voy a aprovechar. Nosotros en Lazos siempre ponemos los hombres a un lado y las mujeres a otro. Los que vienen por primera vez y no lo sabían, ya lo saben, así que los hombres que están en este lado se me ponen de pie por favor y se me pasan para acá. Y las mujeres que están en este lado se me ponen de pie bien lindas y se me pasan para allá. Nadie se va a dar cuenta, tranquilos. No, de verdad, hagámoslo. Yo sé que no sabían, pero aprovechémoslo. Váyanse las niñas para allá y los muchachos para acá. Se despiden hasta con nostalgia. Nos vemos ahora, Julieta. Chao, Romeo. A ver, ¿dónde hay puestos para la niña? Levante la mano donde haya puesto, por favor, para que ella se pueda sentar. Vengan por acá. Bien, ¿quién como Dios? Este transbordo inadvertido, ese transbordo ideológico inadvertido, este pasar de una idea a otra, primero a través de mensajes subliminales y después a través del gusto, de lo que me hace sentir bien, está destruyendo nuestra sociedad. Y tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a pensar, a pensar. En una ocasión el Papa Juan XXIII le dijo a los jóvenes de esa época, estamos hablando de la década de los 50, de los 60, ¡jóvenes! Piensen en lo que sea, pero piensen. En lo que sea, pero piensen. De verdad que no se necesita ser muy religioso. Se necesita simplemente poner a funcionar un poco el cerebro y enseñarle a nuestros muchachos a que piensen. Yo lo hago en muchos momentos. Cuando me tengo que ir a dar charlas a salones, a colegios, lo que sea, en muchas ocasiones yo llevo una canción, la pongo y le digo, ¿qué piensan de ella? ¡Oh, bacanísima! ¡Uy, qué tal cosa! ¡Oh, parce, la buena, maniño! ¡La buena! Ah, bien, ¿te gustó? Sí, me encantó. Ahora vamos a escuchar frase por frase, escribámosla. Perra, no sé qué, tal cosa, ok. A ver, ¿quién está de acuerdo con esto? ¡Oh, yo! Vea, hermano, no sea bobo, madure. Usted, al inmaduro sáquenlo. ¿Hay gente madura acá? Ok, con los maduros nos vamos a quedar. Inmediatamente los pelos se ponen todos serios, se peinan. Maduros. Entonces les digo, muy bien. A ver, ¿qué piensan? Hablen ustedes. ¿Están de acuerdo con esto? Ya una vez usted los puso serios, ellos ya te van a decir, no, no estamos de acuerdo. Ok, ¿y con esta frase? Ah, pero depende. Ok, bueno, depende de qué. ¿A ti te gustaría que a tu mamá le dijeran eso? Perra, zunga, zorra, asquerosa. ¿Te encantaría? Tú el día de la madre le escribes mami y tú eres puntos suspensivos, porque la amas. Ah, no, así tampoco, es que este man sí es extremista. También. No, no es extremista, es que vamos a hablar de las cosas como son, listo. Ok,
¿De acuerdo? No, de acuerdo, no, de acuerdo, no, ok. Esta otra frase, ¿de acuerdo? No, 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 muy bien. Yo no les estoy imponiendo mi religión, yo no les estoy diciendo recen 3 Padres Nuestros de rodillas, todavía no, más adelante se los diré. Pero por ahora, una aproximación un poco delicada. Piensen, muchachos, piensen. Ellos mismos van dándose cuenta que no, bueno, eso no está bien. Entonces les hago esa disyuntiva, les digo, ahora, ¿cómo es posible que tú seas capaz de escuchar esto porque te gusta si no estás de acuerdo? Cuando tú lees así como leyendo, le ves 3 punticos ahí, como ¿han escuchado el procesador de un computador? Tú les dices, hey muchachos, reaccionen, reaccionen. Entonces vamos simplemente si es porque te gusta, vamos a escuchar una canción que diga que tu hermanita es una cosa asquerosa, inmunda, digna de patear y de escupir, pero le ponemos un buen ritmo. ¿Te gusta? Oh, no. Bueno, hagámoslo con tu perro, pues, por lo menos. Oh, no, Firulais me lo deja quieto. Firulais, ya ves que lo que es con Firulais es conmigo. Entonces, muchachos, piensen. Utilicen el cerebro, razonen, no simplemente el gusto, no simplemente el momento, hay que razonar. Además, acá había cosas tremendamente ofensivas para nuestra fe. ¿Vieron esas de escape, por ejemplo? Terriblemente ofensivas para nuestra fe. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que empieza a calar el más grave mal que está acechando nuestra sociedad. Tiene un nombre concreto. Se llama relativismo. Eso es lo más grave que le está pasando hoy a nuestra sociedad. Y les voy a hablar un instante del relativismo como preámbulo de la charla que vamos a dar dentro de 8 días, que se llamará Cultura de la Vida o Anticultura de la Muerte. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la cultura de la vida y vamos a hablar de la anticultura o de la cultura, entre comillas, de la muerte. De eso hablaremos dentro de 8 días. Pero la base, lo que está en el piso de esto, se llama relativismo. Anoten, relativismo. Lección número 12. Pongan lección número 12, cultura de la vida versus cultura, entre comillas, de la muerte. ¿Bien? Y después ponen un subtítulo grande que diga relativismo. Relativismo. Hay que anotar acá, señores. Se me olvidaba decirles, terminamos este primer bloque y viene un examencito más bueno. Después de este primer bloque, un pequeño examen, pero chévere, chévere. No. De hecho, si estoy de buen ánimo, de buen genio, hasta les digo de pronto las preguntas, ¿seguro? De pronto digo, bueno, las preguntas del examen van a ser estas, estudienlas y dentro de 8 días les hago el examen. ¿Les gusta la idea? Vamos a ver cuántas herchis me traen dentro de 8 días. A ver si negociamos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, relativismo. Ahora bien, ¿qué es esto del relativismo? El Papa Benedicto XVI habla muchísimo contra el relativismo, muchísimo. Basado en su caballito de batalla es precisamente la lucha contra el relativismo. El Papa le ha casado la guerra al relativismo reinante. ¿En qué consiste el relativismo? El relativismo consiste en una corriente de pensamiento, voy a tratar de resumir, es un poco complejo esto, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Es una corriente de pensamiento que niega las verdades absolutas. Más bien ponga que niega la verdad absoluta. Que niega la verdad absoluta. Y que a cambio propone la verdad, entre comillas, de cada cual.
Propone a cambio la verdad de cada cual. Tu verdad, mi verdad, eso es tu verdad, eso es lo que tú piensas, esta es mi verdad y esto es lo que yo pienso. Punto seguido. Lo mismo hace con el bien. Niega el bien objetivo, sacrificándolo por el bienestar. Por el bienestar. ¿Quién como Dios? Esto tiene una cantidad enorme de raíces filosóficas, de bastantes raíces filosóficas. De hecho, el primer brote serio de relativismo en la historia sucedió en la antigua Grecia y sucedió con lo que se llamaron los sofistas, con Protágoras, quizá fue el más grande sofista de esa época, que decía precisamente eso: no existe la verdad, todo pasa, todo es relativo, todo es cambiante, no hay nada sólido, no hay nada fijo, todo depende del punto de vista de quien lo vea, todo depende de la concepción que tengas. Si a ti algo te parece malo no significa que por eso todo esté mal, significa que a ti te parece malo y punto. Y entonces, atentos, lo que esconde de fondo, acá necesito mucha atención, porque voy a tratar de explicarles como la razón filosófica profunda del relativismo. ¿Bien? ¿Qué es lo que te dice el relativismo? El relativismo te dice que aquí hay algo. Ven acá, mijita, ven, cualquiera de las dos. Tú, muy bien. ¿Qué es esto? ¿De qué color? Fucsia, pues, bien, listo, ok. Entonces, ¿qué te dice el relativismo? El relativismo te dice que existe una cosa, pero que en realidad esa cosa, lo que sea, en este caso un celular, esta cosa es comprendida por el intelecto de la persona, pero es en realidad, la cosa es en realidad lo que el intelecto me diga que es la cosa. O sea, lo que a mí subjetivamente, sujeto, lo que al sujeto le parece, y no lo que al objeto objetivamente, no lo que el objeto objetivamente es, sino que esto es lo que el sujeto cree que es, no lo que el objeto es en sí mismo. O sea que ustedes dicen, voy a poner un ejemplo ridículo, acá uno fácilmente lo entendería, pero se darán cuenta que en otras cosas no es tan fácil de comprenderse. Yo podría decir, no, eso es una pala, eso es una pala, y la niña que lo tiene es un ornitorrinco. Ah, es mi verdad, ¿y quién me va a decir que no? Es un ornitorrinco con una pala. ¿Eso es verdad o mentiras? ¿Y por qué? ¿Puede ser mi verdad? Pues ¿quién me asegura que no es un ornitorrinco? La verdad. Ah, pero tu verdad. Es que no es ni su verdad ni mi verdad, es la verdad. Y es que existe la verdad. ¿Y cómo que existe? ¿Y quién me dice que existe? En este ejemplo ridículo es muy fácil de saber. Hombre, ella no es un ornitorrinco porque no tiene ni pico de pato, no tiene cola de castor, no tiene patas de pato. Ella no es un ornitorrinco, ella es un ser humano. ¿Cierto que sí? Vea que sí, lo tiene muy claro la niña. En eso está clarísimo. Pero el relativismo, el subjetivismo va muy de la mano. Entonces te dice que las cosas son aquello que el sujeto cree que son. El objetivismo, es decir, la verdad, te dice que las cosas son lo que son, independientemente de lo que el sujeto piense. Y que el sujeto puede equivocarse al considerar algo, pero porque se equivoque no significa que la realidad cambió.
La realidad sigue siendo la realidad, diga lo que diga el sujeto, aunque en su apreciación se equivoque. Y esto es un celular y esto es una niña preciosa, ¿de cuántos años? 13 añitos. ¿Y te llamas? Heidi. Y ella es Heidi con un celular en la mano. Eso es la realidad de las cosas. Entonces, puedes sentarte, mi niña, gracias. Esto es clave, este ejemplo ridículo que les acabo de poner, porque uno pues no tiene que ser un super genio para darse cuenta que eso era un celular y que ella es Heidi y es un ser humano y no un ornitorrinco. Pero resulta que hay ciertas cosas que se complican más para verlas con claridad. Podríamos decir que el relativista es como un videobeam, proyecta las cosas que quiere. Las cosas son como yo las quiera proyectar. Las cosas son a la manera que a mí se me antoje proyectarlas. En cambio, el que no es relativista, aquellos que creemos en la verdad, aquellos que creemos que existen verdades sólidas, fundamentos incólumes, inamovibles, somos más bien como una videocámara. ¿Qué hace la videocámara? Capta la realidad de las cosas. No proyecta aquello que quisiera ver, sino que capta aquello que es, lo que es. ¿Está claro hasta ahí? ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Entonces miren, esto que les acabo de decir tan sencillo y que es obvio, pues resulta que en el campo de las ideas, en el campo de las ideologías y en el campo de la vida diaria y de la realidad, no parece tan obvio. No parece tan obvio, porque hoy precisamente lo que nos está matando es el relativismo. El relativismo que nos dice que la verdad no existe. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? A ver, Dios existe. Bueno, ¿cuál de todos? Entonces existen 1000 dioses, o sea que al final no existe Dios, o existe tu Dios y tu Dios. En el campo de la religión te dice que si Dios existe es el mismo cualquiera de los que pongan. Por consiguiente, cualquier verdad es la misma. Por consiguiente, ese Dios se revela a todos de una manera distinta, y a uno les dice que el budismo es la solución y les enseña la reencarnación en el hinduismo, a otros les dicen, a los cristianos nos dice que es Cristo el Redentor y nos enseña la resurrección. ¿Cómo ese mismo Dios se va a contradecir? ¿Cómo ese mismo Dios le va a decir a unos gnósticos, a unos hinduistas que es la reencarnación, y a los cristianos nos va a decir que es la resurrección? Pero vamos todavía a aterrizar más ideas. Luego te va a decir por qué el aborto va a ser algo malo. ¿Qué tiene de malo el aborto? ¿Por qué? Ay, matar a una persona. Ah, ¿y quién te dijo que matar a una persona es malo? Pues es que es malo. No, ¿y quién te dijo? Pero es que es obvio. No, ¿y por qué obvio? Es más, ¿le puede estar haciendo un bien a la sociedad? Nos encontramos en una superpoblación. Falso, es un mito, después lo veremos. Pero nos encontramos en una superpoblación. Total, si matamos gente, lo que estamos haciendo es reducir el nivel poblacional. Conclusión, es una cosa buena. ¿Están de acuerdo con ese razonamiento? ¿Y por qué no? ¿Con base en qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo eso? ¿En dónde se encuentra la raíz de ese razonamiento, la maldad de la raíz de ese razonamiento? ¿Dónde? ¿Quién sabría defenderlo? ¿Ven lo delicado de esto? ¿Y el aborto? ¿Y por qué va a ser malo? ¿El aborto? No, depende. Pero es que si la niña va a sufrir, si le van a salir estrías, esa panza le va a quedar como arañada por un gato así. Entonces, ¿y por qué va a ser malo? Pero mira que es un niño. Y es una mamá. Pero mire que es un niño, y entonces su infancia, su juventud, la juventud de la mamá, y entonces el preescolar del niño, ¿quién se lo va a pagar? Es que no hay plata, ni en el preescolar de Lazos. ¿Quién como Dios? ¿Ven lo delicado de esto? Porque el relativismo te empieza a decir, es que no, es que no existen verdades, no existen pilares, no existen fundamentos, pone en duda todo. Pero ve, hombre, que el homosexualismo evidentemente va contra la naturaleza. ¿Y quién dijo eso? ¿Y por qué? No me parece. Pero te lo puedo demostrar con argumentos científicos de sentido común, histórico, lógico. Esos son tus argumentos, es tu punto de vista, es tu manera de ver las cosas, son tus criterios, pero yo tengo unos completamente distintos. ¿Por qué? Porque cuando tú renuncias a la existencia de la verdad, cuando tú concluyes que la verdad no existe, entonces, si no existe, la puede crear el que quiera. ¿Ven lo delicado?
¿Ven lo absolutamente perverso de este pensamiento? Si es que no existe una verdad objetiva, si yo parto de la renuncia de la verdad, que es el único pilar que me sostendría, entonces ya lo único que hay es argumentos a favor y en contra de hipótesis y de teorías. Existen argumentos a favor de que la vida debe respetarse y argumentos en contra de que la vida debe respetarse. Se acabó, punto. Si antes nos parábamos sólidamente sobre la verdad, sobre el bien, si antes la razón tendía a la verdad y la voluntad tendía al bien, estos eran los dos pilares sobre los cuales se edificaba el ser humano, sobre los cuales la razón se edificaba. Estos eran los pilares, la verdad objetiva y el bien objetivo, que nos mantenían incólumes, que no nos dejaban caer. Hoy nuestra sociedad ha pateado la verdad y ha pateado el bien y ahora estamos parados en nada. Y por eso la sociedad entera está de cráneos cayendo al abismo. Porque ya no hay un punto de referencia. Porque ya cualquier cosa puede ser defendida. Porque hoy aceptamos las relaciones carnales homosexuales con una naturalidad que hace 40 años nos hubiera parecido absolutamente aberrante. Y mañana, no estamos muy lejos y se acordarán de mí, podrán ver este video. El día de mañana, yo no sé si en 2, 3, 5, 10 o 15 años, van a decir, bueno, si es que un hombre y un hombre pueden tener relaciones sexuales, naturalmente, ¿por qué no un hombre y un niño? Es que ¿qué tiene de malo? Es un tabú que nos metieron, es una idea que un poco religiosa, un poco, ¿qué te digo? La iglesia, el medioevo, la edad media, eso te fue metiendo unas ideas, pero nada, hombre, llegó el momento de despertar. Ya no, y cada que tú hablas, por ejemplo, no al aborto, te dice, es que es tu idea religiosa, mira, tus conceptos religiosos, guárdatelos. Cuando tú dices, mira, yo no estoy de acuerdo con el homosexualismo, claro, como tú vas a lazos marianos, y en lazos de amor mariano te lavan el cerebro, y bla, 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 tú no puedes hablar, tú no puedes opinar, tú no puedes decir nada, tú te tienes que quedar callado porque eres religioso. Espérate, ¿y por qué? ¿Acaso mi cédula, por ser católico, dice ciudadano de segunda clase? Entonces cualquiera, un ateo puede expresar abiertamente su ideología, su religión ideológica. Un ateo puede decir lo que se le antoje desde su punto de vista y yo porque soy católico me tengo que quedar callado. En primer lugar, hijito mío, yo no lo digo simplemente porque soy católico, lo digo además porque soy católico, pero no simplemente porque soy católico, lo digo porque tengo un poco de sentido común, porque la naturaleza me muestra que este tipo de cosas son irracionales, antinaturales. Me lo enseña la misma naturaleza, lo veo clarísimo, como lo vimos durante siglos y siglos, decenas de siglos, clarísimo, que si tú llevas 50 hombres y 50 mujeres a una isla, al cabo de 300 años vas a ir a esa isla y vas a encontrar gente viviendo todavía allá. ¿Por qué? Porque la naturaleza me lo dice. Un hombre y una mujer copulan, tienen una cópula carnal, se unen. Ni siquiera hablemos de cosas religiosas, ni siquiera hablemos de matrimonio. No, hablemos simplemente de aquello que es natural. La unión de un hombre y una mujer producen hijos, pero la unión de un hombre y un hombre no producen nada. Por eso tiene que comprar un perrito, pero no es que produzca un perrito. Llévate 50 hombres y 50 hombres a una isla y al cabo de 100 años no encuentras sino cadáveres. Entonces yo no te lo digo porque sea muy religioso y porque papito Dios me dijo que eso era pecado. No. Además yo sé que está mal porque Dios me lo ha dicho, pero fundamentalmente lo sé porque la naturaleza me lo dice. Defiende la vida. Entonces tú dices no al aborto, porque tú eres católico y como eres católico te tienes que quedar callado. Y en ese debate que hubo, recuerdan, no sé si lo siguieron un poco, el debate que hubo el año pasado, donde se pretendió hacer una reforma constitucional para blindar la vida. Entonces, estos senadores, en contra de la reforma constitucional, decían, evidentemente, somos beneficiarios de una larga tradición católica que nos ha ido metiendo conceptos un poco religiosos respecto a la vida. El hecho mismo de llamar la vida sagrada, noten la sacralidad de la vida. Hay que salir de ese ámbito religioso, hay que hablar de la ciencia, hay que hablar del intelecto.
Hombre, hay que hablar del despertar del hombre del siglo XXI. Marx, la religión es el opio del pueblo. Nietzsche, la muerte de Dios y la llegada del superhombre, la voluntad de poder. Feuerbach, Dios no crea al hombre, el hombre crea y proyecta a Dios. Ese es el despertar del pensamiento. Los filósofos de la sospecha, llegamos al despertar y todas esas ideas pías, religiosas y piadosas al traste, a la basura. Y los católicos decimos, ay sí, ay, no, es que son ideas muy religiosas, sí, ay no, ay, es que tiene toda la razón, yo escondo la cola entre las patas y me voy agachando las orejitas con el perrito. ¿Han visto el perrito así? ¿Han visto los pincher? Los perritos. A una esquina. Porque yo como católico soy como un ciudadano de segunda clase, entonces me tengo que quedar callado y mi pensamiento no vale, y si medio hablo te dicen, ¿y las riquezas del Vaticano qué? Entonces yo inmediatamente escondo la colita entre las patas y me voy así, andando un poco de aretas, con la cola entre las patas, porque las riquezas del Vaticano... No, se acabó. Se acabó ese tiempo de vergüenza. Se acabó el tiempo de que por ser católico te discriminen. Hace poco estuvimos en un congreso y estuve dando una charla que se llamó El último gran prejuicio. Philip Jenkins, un catedrático de la Universidad de Pensilvania, protestante, dice que el último gran prejuicio, es decir, el último grupo de personas que todavía la sociedad hoy puede pisotear, escupir, patear, sin que nadie diga absolutamente nada, es el catolicismo. Tú hablas ahora, habla en cualquier parte, por ejemplo, del judío. Yo no estoy diciendo que lo hagamos. Respetemos a nuestros hermanos judíos, son nuestros hermanos mayores en la fe. Y tú hablas del judío, inmediatamente la Liga Antidifamación, que se fundó después del Holocausto judío, que fue una cosa terrible, más de 6 millones de judíos muertos después de la Segunda Guerra Mundial, pero que listo, y luego estas personas de ser perseguidos pasaron a perseguidores, de ser víctimas pasaron a victimarios. Al pobre Mel Gibson no le iban a dejar sacar la película de la Pasión de Cristo porque la consideraban antisemita y se le opusieron a capa y espada. Tienen un presupuesto de más de 20 millones de dólares anuales en más de 40 oficinas en los Estados Unidos, detectando a ver quién dice algo contra los judíos para caer con todo su peso y poder económico. ¿Alguien dice algo contra los musulmanes? ¡Ja! ¿Quién se atreve a escribir algo contra Alá? ¿Cuándo han visto la BBC hablando contra Alá? ¿Cuándo han visto Discovery Channel sacando un documental? Alá, el falso, Mahoma, el falso profeta. A los 8 días le vuelan esas 4 paredes. No digo que todos los musulmanes sean así, pero sí es evidente. Quien conozca un poco del mundo musulmán sabe que, aunque existe evidentemente un ala que es extremista, fundamentalista y radical, también es cierto que ha sido muy patrocinada, o por lo menos ampliamente tolerada por aquella otra ala que es como de un corte más religioso y solamente espiritual, ¿no? ¿Alguien dice algo contra las minorías negras? Bueno, repito, no estoy diciendo que digamos nada contra los homosexuales, ni contra los negros, ni contra nadie, pero estoy diciéndole la realidad de las circunstancias en que estamos viviendo. ¿Alguien dice algo contra los negros? En Estados Unidos un tipo, un basquetbolista, tuvo que estar 2 semanas pidiendo ante la televisión perdón casi de rodillas porque dijo un comentario racista, pero así casi de rodillas. Nadie puede decir nada. ¿Alguien dice algo contra las minorías gay? No, Dios mío, lo acaban, lo destrozan. Un futbolista patea una lechuza y tiene que estar pidiendo perdón. ¿Se acuerdan? Lo vieron pidiendo perdón. Arrepentido, pero le dijeron, ponga cara de borrego degollado, hermano, con tristeza, que se muestre contrito. Repito, no estoy diciendo que ni se pateen a las lechuzas. El bolillo le pegó a una mujer, que también está muy mal, pero todo el mundo salta. Pero en cambio, cogen a nuestra iglesia católica, la escupen, barren con ella, hacen un trapo asqueroso de ella, la trapean, se hacen todo lo que quieran sobre ella, y nadie dice nada. ¿Se acuerdan de la película 2012? Seguramente dentro de poco vuelve a salir, porque hablaba del fin del mundo en el 2012. Entonces seguramente ahora en el 2012 se reestrena el fin del mundo. Si es que no se acaba el mundo, ¿no? Evidentemente no.
¿Ustedes creen que Dios, que cuando Jesús dijo, la fecha nadie la sabe, ni el Hijo del Hombre, solo el Padre del cielo, ¿ustedes creen que el Padre del cielo le va a revelar a los mayas lo que no le dijo a su hijo? Pues, perdóname. Jesús le dice, entonces, ¿qué pues? Yo elijo, y los mayas, unos, pues, muy queridos los indios, pero, hombre. Claro, me refiero a su hijo como hombre, no, él como Dios lo sabe. Pero bueno. Pero el productor de la película pasó una cosa curiosa. ¿Ustedes se acuerdan que en medio de la película es destruida la Casa Blanca, pero también cae el Vaticano? ¿Recuerdan? A ver, ¿quién se vio la película? ¿Y quién se mantuvo despierto? Entonces cuando le preguntaron cuando un periodista le preguntó al productor, le dijo, ¿por qué tumbaste el Vaticano y por qué no tumbaste, por ejemplo, la Meca, pues, la mezquita de Omar, que es tan significativa? Dijo él, porque si yo tumbo un símbolo musulmán, me matan. Pero si tumbo un símbolo cristiano, me mato de la risa. No pasa nada, ni cosquillas. ¿Saben qué es lo más triste? Que es cierto, absolutamente cierto. Entonces, vuelvo al tema del relativismo. ¿Por qué les dije todo esto? Porque entonces ya tú no puedes decir nada porque eres católico. Un momentico. Ah, pero es que son tus ideas religiosas. Sí, son mis ideas religiosas. Y las tuyas son tus ideas ateas. Entonces, o sea que tú puedes expresar tus ideas ateas y yo no puedo expresar mis ideas religiosas. Pero además no son solo ideas religiosas. Te puedo demostrar. Por ejemplo, en el tema del aborto te puedo demostrar que desde que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, hay vida humana, hay un contenido, una carga genética distinta a la de la mamá, hay un ADN diferente. Te puedo demostrar que Jerome Lejeune, el que descubrió el síndrome, la causa del síndrome Down, de la trisomía yo creo que es el cromosoma 21 o 23, no estoy seguro, el que descubrió esto decía que el tema de que el embrión, de que el óvulo fecundado sea o no un ser humano, ya no es una cosa hipotética, ya es una verdad científica. Entonces, no estamos hablando acá simplemente de que Papito Dios me lo dijo, sino de que lo que me dijo Papito Dios es cierto porque la verdad existe y aquello que Papito Dios me ha dicho se puede confirmar por la ciencia veraz y verdadera, porque si la ciencia quiere encontrar la verdad de las cosas y Papito Dios me dice la verdad de las cosas, entonces ambas cosas deben coincidir. Por eso es una falacia, es una mentira. Cuando te dicen que la ciencia se opone a la religión, eso es mentira. Un científico puede oponerse a un teólogo, pero la ciencia, como ciencia objetiva, no se opone objetivamente a la religión como religión y a la fe como fe, porque la fe me lleva a la verdad. La ciencia me lleva a la verdad, y como existe una verdad, ambas deben identificarse. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como Dios. Ah, pero entonces, ¿por qué tantos científicos son ateos? Por una cosa que se llama soberbia. Eso no es un proceso racional, es un proceso volitivo de la voluntad. No es que su razonamiento les hizo soberbios, perdón, no es que su razonamiento les hizo ateos, les hizo soberbios. Y con la soberbia no pudieron ver con claridad. O si no, si la no existencia de Dios fuese una verdad científica, como lo es la existencia del átomo, la existencia de la célula, entonces todo el mundo estaría de acuerdo, el campo científico, el mundo científico en unanimidad estaría absolutamente de acuerdo con esto. O sea, tú no le preguntas a algún científico si la célula existe o no. Eso es una verdad científica, punto. La puedo estudiar, la puedo palpar. Pero si fuera una verdad científica, que Dios no existe, toda la ciencia debería estar de acuerdo con esto. Y mentiras, tenemos grandes científicos que fueron profundamente creyentes. Desde el mismo Newton, el mismo Kepler era sacerdote. Tenemos modernamente, en nuestros días, Albert Einstein era un profundo religioso, no era católico, pero era profundamente religioso. Heisenberg, que descubrió la teoría unitaria de campos, el del principio de incertidumbre, Heisenberg, el gran Heisenberg, ha dicho en una conferencia, porque le dijo Einstein, lo criticó y le dijo, Dios no juega los dados. Y le dijo, pues mira, yo puedo no creer en muchas cosas, pero si en algo creo es en Dios.
¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Francis Collins, el hombre que descubrió y descifró el mapa genético, acaba de sacar un libro, Profundamente Creyente, se convirtió y encontró a Dios. Ricardo Castañón, neuropsicólogo de Bolivia, en Cochabamba, trabajó para la NASA. Le pusieron a investigar un caso de un milagro eucarístico y de un Cristo, un bulto de Cristo que exudaba lágrimas de sangre. Y estudiando ese Cristo se convirtió al cristianismo, al catolicismo, profundamente convertido, y hoy es un hombre de profunda fe. Y ahora estudia milagros eucarísticos por todas partes del mundo. ¿Quién como Dios? A ver, ¿les gusta esto que les estoy diciendo o no? ¿Está interesante? Estamos hablando del relativismo, pero noten que la verdad sí que existe. Sí que existe la verdad. Y no podemos nosotros dejarnos engañar y decir que la ciencia atenta contra la fe. No. Una idea científica de algún científico, una teoría, podría atentar contra un teólogo o contra una verdad de fe. Pero la ciencia objetiva no atenta contra la fe objetiva. ¿Y después de Dios? ¿Para dónde vamos? Entonces volvamos al tema. El relativismo, al negar la verdad, al negar que existe una verdad objetiva, entonces te deja sin base para nada. ¿Saben quién fue el primero que aplastó implacablemente el relativismo? Un señor que ustedes conocen. Se llamaba Platón. Platón, en un libro que se llama el Teétetos o Teetetos, responde a Protágoras. Porque Protágoras decía, no existe la verdad, existe tu verdad, existe mi verdad, existen las verdades. Y decía Protágoras, lo que tú digas es tan válido como lo que yo digo. ¿Ven? Entonces Platón dijo, venga, Protágoras, venga un momentito, a ver. De manera que no existe la verdad. No existe la verdad. ¿No existe la verdad objetiva? No existe la verdad objetiva. Ah, ¿y tú estás absolutamente seguro? Absolutamente seguro. Ah. ¿No existe la verdad? No existe. ¿Y estás segurísimo? Segurísimo. O sea que tú consideras que es una verdad objetiva el hecho de que las verdades objetivas no existan. Esa risa es porque no entendieron o... Esa risa fue el de... ¡Qué lógica tan impresionante! ¡Claro! ¡La verdad no existe! Ay, ¿tú cómo sabes? Ah, porque yo lo sé. La verdad no existe. Ah, pero tú lo que estás diciendo que esto sí es verdad, pero el resto nada más existe. O sea, del resto ninguna otra verdad existe. Ah. ¿Quién como Dios? Este es el piso sobre el que se fundamenta la ideología de género. Porque en 8 días les explicaré qué dice la ideología de género. ¿Saben qué dice la ideología de género? Levántate, hermano, ponete de pie. ¿Cómo te llamas? Cristian. ¿De dónde vienes, Cristian? San Luis. Cristian viene de San Luis. Entonces la ideología de género dice, Cristian, ¿cuántos años tienes? 20 años. Cristian, quien lo ve acá, no es un hombre. Duro. Es decir, él se ha construido a sí mismo como un hombre, pero él nació siendo neutral. No, es un ejemplo, tranquilo. Yo sé que eres un varón, hermano, pero es un ejemplo. Entonces te voy a decir, Cristian no es un hombre, sino que Cristian culturalmente se construyó hombre. Oiga, pero venga, ¿no ve que su genitalidad, su corporeidad, sus cromosomas, todo, XX, XY, eso me determina como persona? No. Eso es simplemente la fisionomía. Pero Cristian puede decidir en algún momento no seguir siendo hombre. Y Cristian puede ser una mujer en un cuerpo de hombre. Pega durísimo eso, ¿no? Hombre. A ver. ¿Cómo hace? Simplemente lo quiero, lo dije y punto.
Así de irracional es. Esto es chistoso. Ahora, siéntate, Cristian. Ahora levántate tú, princesa. A ver, ponte de pie. ¿Tú te llamas? Alejandra. Alejita. ¿Cuántos años tienes? 15. Alejita no es una mujer. Ella es lo que ha querido construirse a sí misma. A ver, ¿eso les parece chistoso? Yo sé que se los digo así y ustedes dicen, pero ¿cómo alguien puede ser tan tarado de creer que esto es así? La humanidad entera se comió el cuento. No te sientes, Alejita. La humanidad entera creyó en esto. Entonces, lo que pasó en Alejita es que la mamá, el papá, la vistieron desde niña como una niña, le pusieron la faldita, el color rosadito, le pusieron las trencitas, el moñito, le pintaron los labios, le hicieron toda delicadita. Entonces ella se construyó culturalmente como una mujer, pero en realidad su identidad afectivo-sexual, que así la llaman ellos no dicen su identidad sexual, no, afectivo-sexual. ¿Por qué afectivo? Porque depende de lo que el afecto diga hoy. Y ellos tampoco dicen su sexualidad, no, ellos dicen su género. Porque cuando te hablan de sexo, masculino o femenino, se acabó. Pero cuando te hablan de género, la palabra género es una transpolación de la literatura. En literatura, en lingüística, la palabra género tiene 3 acepciones: masculino, femenino y neutro. O sea, ya no le dicen sexo, le dicen género. Y en todas partes ya dice género. ¿Saben qué? Hasta en los formularios que uno llena en internet, ya no dice sexo. Yo no estoy mal, si no estoy mal, en Facebook, cuando tú te inscribes, no te dice sexo, masculino o femenino, sino te dice género, masculino, femenino, otro. ¿Que existe algo más o qué? Masculino, femenino, otro. Te lo dice así. Y en los formularios ellos quieren sacar la palabra sexo, porque la palabra sexo es blanco o negro. En cambio, género es blanco, negro, entre blanco y negro, blanco, gris oscuro, pero gris claritito, un gris un poquito menos clarito, un gris un poquitín más oscurito, un gris tirando ya negro, un negro gris y un negro negro. Es decir, hay una gama. Tú eres una construcción cultural. Y si uno quisiera construirse culturalmente de una manera diversa, uno lo podría hacer. Basta querer. Ahí hay Federico Nietzsche, voluntad de poder. Basta lo que tú quieras. Basta la voluntad de tu poder para que tú decidas hacer lo que quieras. Nietzsche, el más grande ateo del siglo pasado, que fue el inspirador de Hitler, el inspirador del fascismo, de Mussolini, que mandó matar más de cualquier cantidad de personas. Está ahí Nietzsche. Y luego te dice, entonces, para lograr que entendamos esto, para lograr liberarnos de que tú eres mujer, entonces como eres mujer debes así, toda delicadita, tu peinado bien lindo, unos areticos bien bellos, oler bien, para dejar todas esas bobadas, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a liberar a la mujer. Primer paso, liberación femenina. Espérate, hay un feminismo con el que yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con un feminismo que se llama el feminismo de equidad, el feminismo que exige para la mujer los mismos derechos del hombre, perfectamente de acuerdo. Que antes la mujer no podía votar, que hoy pueda votar, maravilloso. Que antes la mujer es maltratada, que hoy no la maltraten, maravilloso. Hasta ahí muy bien. Que ella pueda ejercer cargos públicos, maravilloso. Que ella pueda ejercer trabajos, maravilloso. Me parece perfecto, estoy de acuerdo, pero es que eso no se lo inventaron las feministas, eso lo dice la Biblia. A su imagen y semejanza los creó, tanto hombre como mujer, no solo al hombre y mujer, igual dignidad. Pero de ahí, a que tú me digas, esta liberación debe, como dicen las ideólogas de género, Simone de Beauvoir dice esto, lo dice, bueno, no me acuerdo de los otros nombres. Hay una Singer, creo que se llamaba, que te dice, mira, la liberación femenina debe llegar a tal punto que la mujer se libere de su propia feminidad.
Es decir, que sea tan libre que ya ni siquiera dependa de este cuerpo. ¿Por qué no puede depender de este cuerpo? Porque seguir dependiendo de este cuerpo la va a esclavizar. Porque ella como mujer tiene un órgano reproductor que la va a hacer quedarse embarazada. Y mientras ella como mujer pueda quedar embarazada, entonces los hombres nos van a seguir oprimiendo. Por eso ella debe liberarse de su identidad, incluso femenina. ¿Ven lo perverso de este pensamiento? Entonces ya ahí no solamente está Federico Nietzsche, ya ahí está Carlos Marx, el marxismo, que ya no es lucha de clases, que ya es lucha de sexos, que ya no es el proletariado, que ya no son los burgueses, que ya no es la lucha de los pobres empleados contra los burgueses patrones, sino de las pobres mujeres contra los desgraciados hombres y una mentalidad patriarcal. ¿Ven lo delicado de esto? Y entonces ya te puedes sentar, mi niña. Muy bien. Si eres mujer y si eres hombre, hermano, punto. Es así. Todo esto, entonces te empieza a decir, constrúyete, te puedes construir. Y eso está avalado por informes pseudocientíficos que lo tratan de decir. Al punto que te dicen que tú puedes cambiar de identidad afectivo-sexual como cambias de camiseta. Como cambias de camiseta. ¿Saben qué es lo delicado de esto? Que el día de mañana, lo que hoy es ideología de género, es decir, ideología de ser hombre o mujer, puede ser ideología de especie. Si ya hoy decidimos que no somos hombres o mujeres, sino que eso simplemente se construye, ¿por qué no decir el día de mañana que ya no somos seres humanos, sino que podemos ser animales? Entonces mañana quiero ser una vaca. Usted se imagina llegando a la casa, mami, ¿cómo estás?